Imagina un mundo donde la seguridad de uno de los sistemas de entretenimiento más poderosos del planeta es burlada de formas que nunca creíste posibles. Un mundo donde un pequeño grupo de mentes brillantes descubrió el código que mantenía a millones de jugadores atrapados en las reglas del juego, pero decidieron reescribirlo. Lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de simples trucos o modificaciones, porque lo que realmente ocurrió detrás de los hackeos de Xbox es mucho más profundo y perturbador de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Para entender el trasfondo de esta historia, tenemos que remontarnos a los inicios de la era digital. Había una figura que emergió de las sombras, una persona cuyo nombre llegó a simbolizar lo que significa el poder del conocimiento en manos de quien sabe utilizarlo, Kevin Mitnick. Ahora, podrías estar preguntándote, ¿qué tiene que ver este legendario hacker con Xbox? Pues, más de lo que te imaginas. Mitnick fue una de las primeras personas en demostrar que no se necesitaba ser un ingeniero dentro de una empresa para desmantelar los sistemas más seguros del mundo. Con solo un teléfono y su astucia, Mitnick accedió a sistemas que el mundo creía inexpugnables. Pero no se trataba solo de acceso. Lo que Mitnick y los hackers de su generación hicieron fue demostrarle al mundo que los sistemas diseñados por humanos tienen fallos, y que cualquiera lo suficientemente inteligente como para ver esos fallos puede explotarlos. Este principio básico de vulnerabilidad es lo que terminó por atraer la atención de un grupo de hackers que se interesaron por la Xbox. Ellos no querían solo jugar videojuegos. Querían más. Querían el control total. Cuando la primera Xbox salió al mercado en 2001, era más que una consola de juegos. Microsoft había creado una máquina poderosa, capaz de conectarse a Internet y ofrecer una experiencia de entretenimiento jamás vista antes. La consola representaba una nueva era para los videojuegos, una era en la que el hardware y el software estaban intrínsecamente conectados al mundo digital. Y aquí es donde comienza el misterio. Un pequeño grupo de individuos comenzó a investigar lo que había detrás de esta impresionante máquina. No solo querían entender cómo funcionaba, querían desarmarla, diseccionarla y descubrir hasta el último detalle. Y lo que descubrieron los llevó a un asombroso hallazgo. En su núcleo, la Xbox contenía un código que conectaba la consola directamente con los servidores de Microsoft. Esto significaba que, en teoría, si lograbas controlar el código, podrías tener acceso a algo mucho más grande que un simple videojuego. Podrías tener acceso a toda la red, a la infraestructura que sostenía el imperio de Xbox Live. Esto no era solo hackear una consola. Esto era la entrada a una red global. Lo que sigue es una serie de eventos que van mucho más allá de lo que los propios hackers habían anticipado. Lo más sorprendente de todo fue cómo este grupo de hackers descubrió la clave para acceder a la infraestructura interna de la Xbox. Al principio, parecía casi imposible. Microsoft había asegurado cada rincón del sistema, con capas y capas de seguridad. Pero lo que estos hackers entendieron muy bien, algo que pocos en ese momento lograban captar, es que la seguridad perfecta no existe. Todo sistema, por más robusto que parezca, tiene un punto débil, un hueco en la pared digital. Y ellos estaban decididos a encontrarlo. El primer paso fue desmenuzar la consola pieza por pieza, no físicamente, sino a nivel de software. Lo que buscaban era una manera de infiltrarse sin levantar sospechas. No querían que Microsoft detectara ninguna actividad inusual. Así que estudiaron cada aspecto del código fuente de la Xbox, un proceso que llevó meses. Lo que encontraron fue que el punto de entrada no estaba necesariamente en el hardware, sino en el software que manejaba las interacciones en línea. Los servidores de Xbox Live, que conectaban a jugadores de todo el mundo, estaban protegidos con un sofisticado sistema de autenticación. Pero incluso ese sistema tenía sus fallos, y ellos estaban decididos a explotarlos. Fue entonces cuando dieron con el talón de Aquiles, un pequeño error en el protocolo de seguridad que permitía a los hackers disfrazar su acceso como si fuera una simple conexión más de un usuario legítimo. A través de una técnica conocida como spoofing, lograron engañar al sistema para que pensara que estaban simplemente iniciando sesión en Xbox Live,
cuando en realidad estaban accediendo a capas mucho más profundas del servidor. Ahora, estaban dentro. Lo que tenían frente a ellos era una puerta abierta hacia un mundo de posibilidades. Este momento fue crucial, porque lo que hicieron después no solo afectaría a los jugadores comunes, sino que pondría en alerta a toda la industria de la tecnología. Estaban en una posición privilegiada. Podían no solo jugar sin pagar, sino también modificar los juegos, acceder a funciones que no estaban destinadas al público, e incluso alterar las experiencias de otros jugadores. Pero lo que realmente les interesaba no era ganar una partida. Lo que querían era probar hasta qué punto podían controlar este vasto ecosistema digital. Uno de los descubrimientos más impactantes fue que, al controlar partes del servidor, podían recolectar información de otros usuarios. Aunque en ese momento no existía la conciencia sobre la privacidad digital que tenemos hoy, ellos entendieron el potencial de lo que habían encontrado. No solo podían ver los datos de las cuentas de otros jugadores, sino que también podían interceptar sus comunicaciones. Todo estaba al alcance de sus manos, como si hubieran descifrado el código que mantenía oculta la vida digital de millones de personas. Y es aquí donde el legado de Kevin Mitnick se hizo sentir. Aunque Mitnick no tuvo nada que ver directamente con el hackeo de la Xbox, su influencia estaba presente en cada acción de estos hackers. Mitnick había demostrado que el poder no radica solo en la tecnología, sino en la mente que la domina. Estos hackers estaban siguiendo sus pasos, utilizando la ingeniería social y la manipulación del código para lograr lo que nadie creía posible. Microsoft, mientras tanto, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Los hackers habían sido increíblemente cuidadosos. Aunque habían accedido a los servidores y estaban manipulando partes del sistema, lo hacían de manera sutil, sin dejar rastros obvios. Y es que, en este tipo de operaciones, la discreción es clave. No buscaban hacer ruido ni llamar la atención. Lo que querían era mantener ese acceso el mayor tiempo posible, mientras seguían explorando hasta donde podían llegar. Lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que las compañías tecnológicas veían la seguridad de sus sistemas. La situación comenzó a cambiar cuando el grupo de hackers decidió ir un paso más allá. No se conformaron con explorar el sistema, querían manipularlo a gran escala. Su ambición los llevó a desarrollar una técnica que les permitía modificar el propio código de los juegos en la consola, creando versiones personalizadas que desafiaban las reglas originales. Los juegos que todo el mundo conocía y jugaba bajo ciertas condiciones ahora podían ser transformados en experiencias completamente diferentes. Esta habilidad de Maadin se convirtió en una especie de obra maestra para ellos. Imagínate tener el poder de cambiar las reglas del juego a tu antojo, como si fueras un dios dentro de un mundo digital que otros jugadores ni siquiera comprendían. Podían alterar la física del juego, aumentar su velocidad, cambiar personajes y mapas, todo mientras se conectaban en línea y participaban en partidas con otros usuarios que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Para los jugadores regulares, las cosas comenzaban a verse extrañas. De repente, alguien tenía habilidades que parecían imposibles, o aparecían en lugares del mapa que no existían en las versiones oficiales del juego. Esta fue la primera señal para la comunidad de que algo extraño estaba ocurriendo. Lo que sucedió a partir de aquí fue un fenómeno que comenzó a levantar sospechas entre los ingenieros de Microsoft. Algunos jugadores reportaban irregularidades, pero en ese momento, la compañía no tenía el conocimiento ni las herramientas necesarias para identificar cómo se estaban produciendo esos cambios. Los hackers, mientras tanto, seguían evolucionando sus métodos. Crearon herramientas que no solo permitían modificar el código del juego, sino también compartir esas modificaciones con otros hackers. Estas herramientas se distribuyeron en foros clandestinos, donde la comunidad underground de hacking comenzó a colaborar de manera cada vez más sofisticada. Aquí es donde la situación escaló a un nivel inesperado. Lo que había comenzado como una curiosidad técnica y un desafío intelectual se estaba convirtiendo en un problema real para Microsoft. Los servidores de Xbox Live comenzaron a verse saturados con datos que no correspondían al tráfico regular de usuarios. Los sistemas de seguridad,
que hasta entonces habían logrado ignorar o mitigar pequeñas anomalías, comenzaron a detectar actividad irregular a gran escala. Fue entonces cuando Microsoft, finalmente, tuvo que reconocer que algo andaba mal. Sin embargo, dar con los responsables no era sencillo. Los hackers habían sido extremadamente cuidadosos, usando praxis, redes privadas y otros métodos para ocultar su identidad y ubicación. Pero una cosa era clara, la seguridad de Xbox Live estaba comprometida. Microsoft comenzó a implementar parches de seguridad, pequeños arreglos que lanzaban con la esperanza de detener las modificaciones no autorizadas. Pero los hackers estaban un paso adelante. Por cada parche que Microsoft lanzaba, ellos encontraban una nueva vulnerabilidad, una nueva forma de infiltrarse en el sistema. Lo más fascinante de todo esto es que, en medio de este caos, la comunidad hacker no solo buscaba destruir o dañar el sistema. Para ellos, se trataba de entender cómo funcionaba, de probar los límites de lo que era posible. Había una especie de respeto, aunque torcido, hacia la tecnología que estaban violando. No se trataba simplemente de causar estragos, sino de demostrar que el poder digital podía ser manipulado, que las reglas que parecían inquebrantables eran, en realidad, flexibles para aquellos con la habilidad y el conocimiento suficientes. Mientras Microsoft luchaba por contener la situación, los hackers comenzaron a centrarse en un nuevo objetivo. No solo querían modificar los juegos o infiltrarse en los servidores. Querían tener acceso total a la infraestructura de Xbox Live. Y esto incluía las cuentas de los usuarios, su historial de compras, sus datos personales. A medida que las técnicas de hacking se hacían más complejas, lo que estaba en juego dejaba de ser un simple juego de poder entre un grupo de hackers y una corporación tecnológica gigante. Ahora había millones de usuarios cuyos datos personales podrían verse comprometidos. El problema era cada vez más evidente para Microsoft, pero también para la comunidad de jugadores. Los rumores comenzaron a circular. Los foros en línea se llenaron de historias sobre cuentas robadas, partidas interrumpidas y usuarios que perdían todo su progreso sin explicación alguna. Para los jugadores, el entorno en línea ya no era un lugar seguro. Para los hackers, sin embargo, este era el momento de mayor satisfacción. Habían logrado algo que pocos en ese momento podían imaginar, habían desafiado a una de las compañías más poderosas del mundo, por un tiempo, estaban ganando. Lo que ocurrió después fue la respuesta inevitable de una compañía que no podía permitirse más fallos. Microsoft no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La situación había llegado a un punto crítico. Las quejas de los usuarios y las irregularidades en el sistema se multiplicaban, y la reputación de Xbox Live, que hasta entonces había sido uno de los mayores éxitos de la compañía, comenzaba a tambalearse. El equipo de seguridad de Microsoft sabía que estaban lidiando con algo mucho más serio que simples fallos técnicos. Estaban siendo atacados, y el enemigo era un grupo de hackers que había logrado penetrar las defensas que creían impenetrables. La primera respuesta de Microsoft fue reforzar su seguridad interna. Contrataron expertos en ciberseguridad, muchos de ellos antiguos hackers, para analizar el problema desde una perspectiva diferente. La ironía aquí es innegable, los mismos tipos de personas que habían causado el problema ahora eran los encargados de solucionarlo. Estos nuevos consultores, con su profundo conocimiento de cómo piensan y actúan los hackers, empezaron a buscar patrones en el comportamiento de los intrusos. Querían entender cómo habían logrado infiltrarse, cuáles eran sus puntos de entrada y, lo más importante, cómo podían cerrar esas puertas. Se descubrió que los hackers habían explotado una vulnerabilidad en el proceso de autenticación de Xbox Live. Lo que parecía ser un acceso rutinario, como el inicio de sesión de cualquier jugador, en realidad era una máscara que ocultaba actividades mucho más complejas. En otras palabras, los hackers habían logrado disfrazar sus movimientos como acciones normales dentro de la red, lo que dificultaba tremendamente su detección. Pero los ingenieros de Microsoft no estaban dispuestos a rendirse. Implementaron nuevos sistemas de monitoreo que permitían rastrear incluso las actividades más insignificantes dentro del servidor, con la esperanza de identificar a los culpables.
Al mismo tiempo, en el otro extremo de la batalla, los hackers comenzaban a sentirse acorralados. Aunque habían logrado burlar los sistemas de Microsoft durante un tiempo considerable, sabían que el gigante tecnológico estaba empezando a cerrar las brechas. Las modificaciones que antes se realizaban sin problemas ahora provocaban desconexiones o bloqueos en los servidores. Los foros clandestinos donde compartían sus descubrimientos estaban llenos de mensajes sobre cuentas suspendidas y nuevas restricciones impuestas por Microsoft. Pero lejos de rendirse, muchos de estos hackers vieron este desafío como una oportunidad para evolucionar. Uno de los aspectos más intrigantes de este conflicto fue cómo los hackers comenzaron a utilizar la ingeniería inversa no solo para esquivar las nuevas medidas de seguridad, sino también para descubrir más sobre la propia infraestructura de Xbox Live. Sabían que con cada parche que Microsoft lanzaba, estaban revelando información sobre cómo funcionaban sus defensas. Así que, con cada actualización de seguridad, los hackers aprovechaban para estudiar las respuestas del sistema y encontrar nuevos puntos débiles. Era un juego de ajedrez digital en el que cada movimiento de Microsoft revelaba una posible jugada para los hackers. El conflicto entre los dos bandos comenzó a intensificarse. Microsoft, viendo que los hackers seguían resistiendo, decidió tomar una medida más drástica. Empezaron a rastrear activamente a los principales sospechosos. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente serias. Ya no se trataba solo de proteger la consola o la red de videojuegos. Ahora estaban investigando a individuos específicos. Las direcciones IP, los patrones de comportamiento y las firmas digitales de los hackers fueron rastreados hasta ubicaciones reales. Este cambio de táctica marcó un antes y un después. Microsoft ya no solo estaba jugando a la defensiva. Ahora querían llevar la lucha directamente a los responsables. Pero había un riesgo: los hackers más habilidosos no eran amateurs. Eran expertos en ocultar su identidad y en borrar sus huellas. No obstante, Microsoft tenía los recursos para investigar en profundidad y comenzaron a trabajar con autoridades federales. Este movimiento fue lo que finalmente provocó un giro en la historia. Algunos de los hackers más notorios comenzaron a desaparecer de los foros. Las redes que habían estado tan activas durante meses de repente se silenciaron. Nadie sabía si habían sido atrapados, si habían decidido detenerse por miedo a ser identificados, o si simplemente se estaban reagrupando. La paranoia se extendió entre la comunidad. Aquellos que habían visto la intrusión en la red de Xbox como una especie de juego, ahora estaban siendo perseguidos, no solo por una corporación gigantesca, sino también por las fuerzas del orden. Mientras tanto, Microsoft seguía endureciendo su seguridad. Lanzaron una serie de actualizaciones masivas que no solo cerraron las vulnerabilidades conocidas, sino que también implementaron medidas de encriptación mucho más avanzadas. Además, modificaron el sistema de autenticación por completo, bloqueando las rutas que los hackers habían estado utilizando para infiltrarse. Pero este no fue el fin de la historia. Aunque la batalla por Xbox Live parecía haber llegado a un punto de tregua, el legado de estos hackers dejó una marca indeleble en la industria de los videojuegos y la ciberseguridad. Los errores que Microsoft había cometido al subestimar a esta comunidad de hackers sirvieron como lección para otras compañías. A partir de este incidente, se dieron cuenta de que no solo estaban vendiendo consolas y juegos. Estaban gestionando vastos ecosistemas digitales, y la seguridad debía ser tratada con el mismo nivel de rigor que en cualquier otro sector tecnológico de alto riesgo. El impacto de estos hackeos en Xbox fue profundo, no solo para Microsoft, sino para toda la industria tecnológica. Lo que estos hackers lograron con una consola de videojuegos fue una advertencia clara: ningún sistema es invulnerable, sin importar cuán robusto o avanzado parezca. Las consecuencias de este ataque no se limitaron únicamente a los servidores de Xbox Live o a las partidas alteradas. Desencadenaron un cambio de mentalidad en cómo las empresas abordaban la seguridad cibernética. Una de las respuestas más significativas de Microsoft fue reconocer que el problema no se solucionaba solo con parches y actualizaciones. Había una cultura subyacente, una especie de juego del gato y el ratón,
en la que los hackers siempre encontrarían la forma de ir un paso más allá. El equipo de seguridad de Microsoft comenzó a colaborar con expertos de todo el mundo, incluidos algunos antiguos hackers, para rediseñar por completo la forma en que se manejaba la seguridad en línea. Ya no bastaba con responder a los ataques. Era necesario anticiparse a ellos. Este evento marcó el comienzo de lo que hoy conocemos como el Bug Bounty o programas de recompensas por encontrar vulnerabilidades. Microsoft se dio cuenta de que, en lugar de luchar contra los hackers, tal vez podían reclutarlos para su propio beneficio. Si alguien descubría una falla en el sistema, en lugar de explotarla, podrían reportarla directamente a la compañía y recibir una compensación. Esta estrategia, que en ese momento era casi revolucionaria, cambió el juego. En lugar de criminalizar a todos los hackers, Microsoft optó por crear una colaboración controlada, donde los mismos que antes representaban una amenaza ahora podían ayudar a proteger el sistema. Por supuesto, no todos los hackers estaban interesados en colaborar con las grandes corporaciones. Para muchos, el hackeo no se trataba de dinero o reconocimiento. Era una cuestión de desafío, de demostrar que podían romper las barreras que otros consideraban impenetrables. Sin embargo, aquellos que decidieron unirse a estos programas de recompensas comenzaron a desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de la seguridad digital. Ya no era solo una cuestión de videojuegos, sino de proteger datos personales, cuentas bancarias, redes sociales, y mucho más. A partir de este incidente, muchas otras compañías empezaron a implementar programas similares, entendiendo que el conocimiento de los hackers podía ser una ventaja estratégica si se utilizaba de manera adecuada. Google, Facebook, Apple, todas comenzaron a seguir el ejemplo de Microsoft. El hackeo de Xbox Live se convirtió en el catalizador de un cambio masivo en la industria tecnológica. Mientras tanto, aquellos hackers que habían estado involucrados en la intrusión en Xbox Live enfrentaron sus propias consecuencias. A pesar de los esfuerzos por ocultar sus huellas, las investigaciones realizadas en colaboración con las autoridades llevaron a la captura de algunos de los individuos más prominentes del grupo. Los arrestos fueron un golpe para la comunidad hacker, que hasta entonces había operado con cierta impunidad. Las sentencias variaban, desde penas de prisión hasta acuerdos de cooperación con las autoridades, en los que algunos hackers, en lugar de cumplir largas condenas, aceptaron ayudar a identificar vulnerabilidades en otros sistemas. Lo más interesante es que, a pesar de los arrestos, la cultura hacker no desapareció. De hecho, se transformó. Las técnicas que estos individuos habían utilizado para infiltrarse en Xbox Live se convirtieron en estudios de caso para futuros hackers y para las empresas de ciberseguridad. Lo que había comenzado como una batalla entre jugadores de videojuegos y una corporación gigante ahora era un tema de conversación en universidades, conferencias de seguridad y foros tecnológicos. La lección principal fue clara: el mundo digital estaba en constante evolución, y con cada nueva tecnología, aparecían nuevas vulnerabilidades. Las empresas ya no podían permitirse ver la seguridad como una preocupación secundaria. Tenían que integrarla en el núcleo de sus operaciones, desde el primer momento del desarrollo hasta la implementación de cualquier sistema en línea. Por otro lado, la comunidad hacker también evolucionó. Ya no se trataba simplemente de alterar consolas de videojuegos o burlar sistemas de seguridad. Ahora, el objetivo era mucho más amplio. Los hackers comenzaron a interesarse por la criptografía, las cadenas de bloques, blockchain y la inteligencia artificial. Se estaban preparando para un nuevo mundo digital, uno mucho más complejo, en el que las vulnerabilidades no solo representarían riesgos financieros, sino que podrían poner en peligro la infraestructura crítica de países enteros. En cuanto a Microsoft, este evento no solo afectó a Xbox Live. Cambió su enfoque completo hacia la seguridad de todos sus productos. Windows, que ya había sido objeto de múltiples ataques en el pasado, recibió una atención renovada. Las actualizaciones de seguridad se volvieron más frecuentes, y el sistema operativo incorporó capas de protección más sofisticadas. Además, las lecciones aprendidas en Xbox Live se aplicaron a sus otros servicios en línea, desde Office 365 hasta HR.
El hackeo de Xbox Live fue, sin lugar a dudas, un antes y un después en la historia de la ciberseguridad. Para Microsoft, fue una dura lección, pero también una oportunidad para mejorar. Y para los hackers, fue una demostración de poder, de lo que puede lograrse cuando el ingenio se enfrenta a los sistemas más avanzados del mundo. Lo que empezó como un simple intento de romper las reglas en un juego, terminó revelando un mundo completamente nuevo de posibilidades y riesgos en el vasto océano del mundo digital. El desenlace de esta historia no se limita solo a lo que ocurrió dentro de los servidores de Xbox Live o en las oficinas de Microsoft. La huella de estos eventos, que comenzaron como una simple alteración del sistema de videojuegos, se expandió mucho más allá, transformando profundamente la forma en que interactuamos con el mundo digital y planteando preguntas que aún hoy resuenan. Una de las lecciones más duraderas que surgió de este conflicto fue la creciente conciencia sobre la seguridad personal en línea. Antes de que ocurriera este hackeo masivo, la mayoría de los usuarios de Xbox Live no pensaban en la ciberseguridad como algo que los afectara personalmente. Para ellos, la plataforma era un espacio para jugar, socializar y compartir experiencias sin preocuparse de quién estaba observando o qué riesgos podrían estar presentes. Sin embargo, cuando las cuentas fueron robadas y los datos personales empezaron a caer en manos de hackers, todo cambió. A partir de este incidente, los jugadores empezaron a ser mucho más conscientes de su seguridad. Las prácticas de protección de cuentas, como el uso de contraseñas fuertes, la activación de la autenticación de 2 factores y el monitoreo constante de la actividad de la cuenta, se convirtieron en normas. Esta toma de conciencia no se limitó solo al ámbito de los videojuegos, pronto se extendió a las redes sociales, los servicios bancarios en línea y cualquier otra plataforma digital que requería datos personales. El hackeo de Xbox Live fue, en muchos sentidos, el evento que abrió los ojos a millones de usuarios sobre la importancia de proteger su identidad y su información en la red. Pero si bien los usuarios individuales comenzaron a adaptarse, la verdadera transformación ocurrió en las empresas tecnológicas. La seguridad pasó de ser una prioridad secundaria a un componente esencial en el desarrollo de cualquier producto o servicio en línea. Las compañías de tecnología invirtieron millones de dólares en mejorar sus sistemas de protección y, lo más importante, en cambiar la mentalidad de sus equipos. Ya no se trataba simplemente de crear una experiencia atractiva para el usuario, sino de asegurarse de que esa experiencia fuera segura desde el primer momento. A nivel legal, este incidente también provocó un cambio en la forma en que los gobiernos trataban la ciberseguridad. Antes, los ataques cibernéticos de este tipo eran percibidos como problemas aislados, cuestiones que afectaban principalmente a las grandes corporaciones tecnológicas. Sin embargo, el hackeo de Xbox Live demostró que estos problemas podían escalar y afectar a millones de personas en todo el mundo. Fue un llamado de atención para los legisladores, quienes empezaron a introducir regulaciones más estrictas sobre la protección de datos personales y la ciberseguridad en general. En algunos países, se aprobaron leyes que obligaban a las empresas a notificar a sus usuarios si sus sistemas eran vulnerados, algo que antes era opcional y, en muchos casos, evitado para no dañar la reputación de la marca. Por otro lado, para los hackers, esta fue una lección de cómo el éxito en sus actividades ilícitas también traía consecuencias. A pesar de que algunos lograron escapar, las investigaciones y arrestos que siguieron al hackeo dejaron claro que las autoridades ya no verían estos ataques como travesuras inofensivas de jóvenes curiosos. La ciberseguridad se había convertido en un tema de seguridad nacional, y los gobiernos de todo el mundo comenzaron a tratar a los hackers como amenazas serias. Los piratas informáticos que en algún momento habían sido considerados como genios rebeldes ahora se enfrentaban a castigos severos y cruzaban la línea. No obstante, es importante entender que no todos los hackers involucrados en estos eventos eran criminales con intenciones maliciosas. Muchos de ellos eran simplemente apasionados por la tecnología, empujando los límites de lo que era posible. Algunos encontraron una segunda oportunidad cuando las mismas empresas que antes habían sido víctimas de sus ataques comenzaron a contratarlos para mejorar la seguridad de sus sistemas. El hackeo de Xbox Live no solo mostró las debilidades de los sistemas, sino que también reveló un talento latente que, bajo la dirección correcta, podía ser utilizado para el bien.
En última instancia, el gran secreto detrás de los hackers de Xbox Live no era solo su habilidad técnica o su capacidad para infiltrarse en los sistemas más avanzados. Era algo más profundo, una especie de búsqueda incesante por desvelar cómo funcionaba el mundo digital, de desafiar las reglas establecidas y demostrar que cualquier barrera, por sólida que pareciera, podía ser vulnerada. Este impulso, que en muchos casos se veía como una amenaza, también era el mismo que, bien canalizado, llevaba a innovaciones y mejoras en los propios sistemas. Hoy en día, el legado de estos eventos sigue vivo. Las empresas continúan mejorando sus sistemas de seguridad, los hackers siguen desafiando las normas, y los usuarios son cada vez más conscientes de su papel en este vasto ecosistema digital. El hackeo de Xbox Live fue un recordatorio de que la tecnología, por muy avanzada que sea, nunca es completamente segura. Siempre habrá mentes inquisitivas buscando nuevas formas de entender, modificar y, en algunos casos, romper lo que damos por sentado. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la ciberseguridad, y aunque el mundo digital ha avanzado mucho desde entonces, las lecciones aprendidas en ese momento siguen siendo tan relevantes como el primer día. El conflicto entre seguridad e innovación continúa, y siempre habrá una nueva generación de hackers dispuestos a desafiar las reglas. Pero quizás lo más importante es que, ahora, tanto las empresas como los usuarios están mejor preparados para enfrentarlos.